Donde estés, estamos contigo. Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues los agentes de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote están investigando en estos momentos esa noticia, esa montaña de rofe de 3.000 toneladas de rofe negro, que está ahora mismo en el muelle de los Mármoles y que va a salir, al parecer, en dirección a Alemania. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás, ¿Qué tal, ¿cómo Jorge? estás? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estuvieron nuestros San Juanes? ¿Saltaste a la hoguera? Relativamente tranquilo, la verdad, porque tenía que entrar a trabajar. Sí, claro, todavía estamos ahí yendo al instituto, pero bueno, el año pasado sí que nos ¿Pero ya dieron entregaron las festivo. notas o todavía no han entregado? Sí, ya está todo entregado. Ya Estamos nada más ahora están de paseo. Casi. Vamos a saludar a Andrés Martinón, jefe de lo informativo de Lanzarote Televisión. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Bueno, todavía la última hora del tema este del rofe, ¿se sabe algo, Andrés? Bueno, lo que has dicho tú, estaban hasta hace poco, han estado nuestros compañeros allí, el movimiento en los camiones, que siempre extraña, ¿no? Además, exportar rofe, porque claro, si China quiere exportar rofe, nos dejan, vamos, sin timanfaya, es decir, pero es curioso lo que has dicho tú, un proyecto en Alemania, si es así, ¿qué se hará? ¿Qué se haría en Alemania con el rofe? Es un empresario de Alemania que pues le encanta, ha estado en Lanzarote y le encanta... Pues que la deje quieta. Claro, no, le encanta, me refiero, la selva negra, el sistema nuestro de cultivo. Y entonces, al parecer, no lo tenemos Tampoco le hará tanta comprobado falta, 100%. lloverá un Buenas poquito tardes, más. Erika Cerdeña. Buenas tardes, Jorge. Yo creo que a la gente de Fuerteventura que le encanta el rofe, porque allí lo que tienen es hable, ¿no? Sí, pero también hay rofe, por ejemplo. Hay una parte de rofe, pero no con la calidad nuestra. Yo me he criado entre gavias, que es lo que conocemos allí como más, y eso aguanta mucha agua. Pero, por ejemplo, yo en mi casa tengo arenados. Tengo arenados con rofe, que yo no sabía que se llamaba rofe hasta que llegué a Lanzarote. Rofe se llama aquí. ¿Usted cómo Allí le se llama? picón de como toda la Gran vida. Canaria. Eso es lo de los canariones, pero bueno. Bueno, que rofe es una Ustedes palabra ya de Lanzarote. Las nuevas generaciones de Que no, Fuerteventura... Jorge, No, rofe rofe es solo una se palabra de dice- Lanzarote. Yo no la veo rofe ni en solo- Tenerife, ni en los sitios del resto de Rofe sitios de Es de Lanzarote. Lanzarote. Es como decir Sí, chinijo. sí. Son palabras de aquí que yo me acuerdo que cuando empecé Era a trabajar rofe, aquí me hice la loca. se dicen rofe pensando que porque vienen de las roferas, se extraía de rofera. Por eso se llama rofe. El que no son roferas, que están... Pero el origen de la palabra, la verdad que lo desconozco completamente. O sea, no sé, no me suena ni a un lucismo, esa palabra portuguesa. portuguesa no puede ser? No me suena a nada, ni tendría que buscar. Y bueno, sí que una opinión sobre el tema. No, este. pero para que la gente sepa. Vale. Hoy nos enterábamos que desde hace ya unos días se estaban llevando camiones de rofe, ahí estamos viéndolo, al puerto de los Mármoles, a la parte de los contenedores donde están debajo de las grúas, y se estaba formando, vemos esa montaña de rofe. Bueno, y la verdad que nadie sabía muy bien, y gente, sobre todo pasajeros, que nos llamaban para decir si sabíamos algo de qué iba esto. Bueno, el tema es que hay roferas aquí que están legalmente establecidas, que pueden vender rofe, y en este caso pues hay una, que creo que es del sur de la isla, en este caso de Yaiza, que es la que ha vendido esos más de 100 camiones de rofe, para una empresa que lo ha comprado. En este caso creo que está relacionado con un hotel, puede estar relacionado con un hotel en Alemania, pero esto son informaciones todavía sin contrastar. Y en cualquier caso es lo que nos dicen de fuentes cercanas a medio ambiente, pero todavía no está contrastado 100%. Ahora bien, el tema... esta es una de las cantidades más grandes que se ha sacado, porque rofe sí se ha sacado. Se ha sacado un camión, 2 camiones, porque se lleva para Tenerife, para un hotel o lo que sea. Pero en esas cantidades, como la que hemos visto, al menos yo, en los 40 años que llevo trabajando en periodismo, no lo había visto. A ver, seguramente, o quiero pensar, que se habrán aprovechado algún tipo de vacío legal, es decir, que no está establecido, porque según leía en otros lados, al parecer la extracción de sable de la isla sí está prohibida por el valor ambiental, pero a mí me sorprende que no pase lo mismo con el rofe. Es verdad que hay roferas, es verdad que hay... Pero las roferas también tienen un impacto ambiental, quiero decir... una cosa, y ese impacto ambiental a lo mejor lo podemos llegar a asumir si se trata de recuperar un paisaje, es decir,
Tú cada vez que sacas rofe de una rofera estás carcomiéndote una montaña, porque por lo general suele ser así, o un paisaje que estás sacando de ahí. ¿Se puede llegar a entender, o yo puedo llegar a entender, porque se haya hecho históricamente en esta isla, que eso se lleve a compensar pues que a lo mejor una zona de arenado que ha perdido tierra o que quiere poner un cultivo y pues eso, paisaje que quitas de un lado, pues paisaje que pones en el otro, vamos a decirlo así, es decir, esta tiene un Pero se fin, queda aquí. pero se queda aquí y tiene un fin, además paisajístico, incluso económico, ambiental, etcétera. Pero a mí me ponen los pelos de punta que no haya ningún tipo de limitación. ¿Para qué? Porque yo insisto, cada vez que sacas rofe, estás ahora dando una isla y un terreno y un paisaje que tiene su efecto. Entonces me ponen los pelos de punta. Yo soy de los que creo que deben de existir roferas legalmente establecidas y que se pueda sacar y extraer como una explotación minera, pero dada la especialidad, que se trata de un producto escaso y en una isla que precisamente vivimos del paisaje, no se puede, para mí, ¿no? No digo que no se pueda hacer legalmente, porque seguro que si lo han hecho es porque legalmente se puede hacer, que no estoy entrando en la legalidad o no legalidad, pero digo que debería de haber algún reglamento, Una limitación, limitación de que no se pueda sacar pues esa montaña de yo rofe. creo que esa es la clave. No está mal ni que una empresa quiera rofe, ni que otra empresa la venda o la extraiga. No, yo digo porque yo he comprado rofe para mi jardín. Claro, yo he comprado rofe, he comprado 4. Y nosotros los 4.000 arenados kilos. en Fuerteventura, que nosotros picón, que yo sepa, mucho no habrá. A lo que voy es que sea sostenible, que una regulación que haga una extracción. Sostenible es eso, sostenible también es... Sostenible no es no hacer, Claro. Sostenible es lo que acaba de explicar Tomás. Lo iba a llamar Valentín Jorge, Tomás, pues sí, que sea una extracción sostenible y sobre todo que tenga algún tipo de coto, hasta aquí puede usted, y sobre todo conocer el fin también, o sea, que legítimo será. Lo que pasa es que habría que planteárselo en porque serio. es lo que dice Tomás. Tú imagínate que si esto fuera lo único que se hiciera en toda la historia de Lanzarote, bueno, estaría mal para mí, pero es que, claro, si se coge ahora la afición a sacar y a extraer, No puede ser. porque es un producto de calidad, un producto también llamativo y muy preciado, porque es muy preciado, pues hombre, yo creo que siendo partidario que sí se puede utilizar, porque también aquí, en la época dura del ecologismo, se quería evitar que se pudiera sacar ni para agricultura ni para nada, porque decían que el tema de la agricultura estropeaba las tierras, porque con el tiempo se va haciendo arenilla y va estropeando la calidad del terreno. Yo creo que esto es simplemente cuando se dice que Lanzarote es sensible, en primer lugar, por sus escasas dimensiones. Esto es como si ahora viniera alguien a comprarnos uva mal vacía. Entonces ya se acabaría con nuestro vino, es decir, tenemos tan poco que lo poco que queremos hacer, pues tú tienes tu tierrita, el otro tiene su eso, y luego habrá cosas de mucha extensión, la jeria, reformar fincas, y eso está bien, la jeria es nuestra, pero yo no creo que estemos para estar extrayendo, yo creo que esto es una cosa puntual y que no se repita mucho, porque si no, realmente, porque luego hasta también, es verdad lo que dices tú, como que se da bocados, a veces las roferas dejan unos bocados, pero hasta también a veces ahora van los youtubers a hacerse fotos en esas cosas extrañas que encuentran. Sí, es decir, como en el cable, donde se extrajo tanto cable Claro, y todo eso de TSI. eso ahí para sacar fotos queda muy bonito, pero eso... Pero tú no puedes, entonces sí que la dejarías plana. No, y aparte cambiaría el sistema. Claro. Yo considero que también tenemos un problema porque la arena hay que tener árido, porque para construir hay que tener árido. Y es necesario ese árido. Ahora hay que ver cómo se hace, cómo se regula, y las cosas se tienen que hacer de manera regulada. Es que antaño, es verdad, yo puedo entender a la gente, a mí me gusta ponerme todos los puntos de vista, incluso de los de las empresas, por eso he dicho que si lo hacen es porque seguramente sea lícito, son las administraciones públicas las tienen que ponerle... La extracción de árido no, en este caso, de rofe, que es un árido, aquí existe en 4 o 5 roferas que tienen permiso de la industria del gobierno de Canarias, por lo tanto puede sacarlo. Otra cosa que es donde todavía no hemos llegado, porque nosotros hemos hablado con el consejero de Medio Ambiente, perdona Erika, Samuel García, Samuel Martín, Samuel García casi es mi hijo, Samuel Martín, y nos comentaba esto sobre lo que él sabe, porque todavía sabía muy poco.
hemos actuado a través de las jefas de servicios, se ha puesto en conocimiento a la gente de medio ambiente y están haciendo los informes pertinentes. Nosotros sabemos que hay una zona de extracción en la isla Lanzarote, como es en la zona de Mació, en el municipio de Yaiza, que está autorizada, es más, tiene autorización hasta el año 2118 y por lo tanto, si fuera este lugar sería una extracción legal. Por lo tanto, lo que están haciendo en este momento los agentes de medio ambiente es comprobar la procedencia de ese ROFE y de que tengamos el informe ya podremos transmitir más información. Bueno, pues sé que están investigando, sé que hoy también, además de los agentes de la Guardia de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, han ido agentes de la Guardia Civil, no sé si del Seprona o no, porque eso eran, me lo han comentado gente que estaba en el muelle, pero ya veremos exactamente lo que puede pasar. Ya me va a mí que con el trabajo que han hecho, sacar esas 3.000 toneladas, que para que la gente lo sepa son 30 millones de kilos de rofe, pues no sé si y ahora se puede revertir la situación. No, pero la política sí está porque a lo mejor es eso, que han aprovechado un vacío legal, un resquicio que nadie lo ha prohibido. O sea, hay una extracción legal de árido, yo puedo venderlo y como se lo vendo al señor de la finca, pues se lo vendo a un alemán y además en cantidad. Eso fue lo que me decían a mí. Bueno, pero entonces eso se tiene, no sé la verdad cuál es el instrumento. No lo sé, o sea, si había... Pero debe servir para poner... Esto debe servir para algo. Para poner coto. Para poner una regulación de que no se pueda sacar, pues, oye, no se puede sacar más de tanto al año, o no sé. Y ya de paso que revisen si es posible, porque si los datos que ha dicho el consejero son así, hombre, me parece un poco excesivo los plazos que se les da para explotación a las empresas, que revisen... eso es el gobierno de Canarias. Pues, la administración pública. Normalmente suelen ser, por lo que yo sé, suelen ser entre 30 y 50 años. A mí me extraña que eso sean casi 100 años o unos 100 años, ¿no? Bueno, 2118 ha dicho, sí, ¿no? Sí, me parece que... Hace menos que salió el ROFE, o sea, hace menos de Manfalla casi. No, pero lo digo... ¿Qué es lo que lo va a explotar la empresa? Oye, es que hay que revisar un poco las concesiones, a qué plazo se dan, que no se trata de hipotecar las islas, digo todas las islas del archipiélago canario y las zonas sensibles que tenemos. Si somos sensibles para todo. Digo que hay que revisarlo, que si estamos debatiendo de este tipo de cosas, hay que debatir también las normativas y cómo son. No, pero y el contraste, perdona, porque hoy en Las Voces de la Mañana el director Pascual Gil, ¿no? Sí. El director del Parque Nacional de Timanfaya habla de todo lo contrario, o sea, de la sensibilidad, alta sensibilidad que hay y que lo que venía a decir, que estabas hablando tú de 200-300 años de las erupciones, dice que parte está intocable, o sea, intocada, por decirlo de una manera, y que ese es el gran mérito también del lanzaroteño, que cuando ve a alguien, oye, aquí están saliendo por tal o que están cogiendo olivina, por eso... A mí, yo creo que esto estará bastante medido y controlado. Antiguamente, los pocos turistas que venían, todos ellos se llevaban olivinas, se llevaban piedras, se llevaban alguna cosa, pero bueno, ya esto está prohibido, ya no puedes tú cogerlo. Con 3 millones a poco ya se encargaron. Antes ni se notaba, porque era... Claro, lo que digo, que con 3 millones de turistas, una piedra cada uno. Estoy hablando hace 25, en un par de años no quedamos sin isla. Y yo recuerdo también, por los años que llevo trabajando en periodismo, de denunciar, por ejemplo, una vez se llevó un señor en 4 contenedores piedra volcánica. 4 contenedores, estoy hablando hace 20 y tantos años. Yo me acuerdo que en el aeropuerto en algún momento pusieron como una vitrina, que era medio explicativo, pero también medio tengan cuidado, porque están en un lugar sensible, con piedras que les habían requisado a personas que se las intentaban llevar fuera de la isla. Sí, no, y eran kilos, ¿eh? En el museo que hay en el aeropuerto, hay una vitrina con cosas, se han llevado... por llevarse cosas, se han llevado hasta escombros. Quiero decir que son escombros que no valen nada. Se lo dejamos que se la lleve. Bueno, vamos... También es característica de algunas zonas de la isla, las escombreras. Un souvenir de Lanzarote, ¿no? También, algunas zonas, desgraciadamente. Bueno, precisamente en Las Voces de la Mañana, el programa de Erika Cerdeña, donde estaba también, creo que Andrés, habló el director del Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? Sí, la verdad que el hombre explicaba en las jornadas estas que van a haber el homenaje a Yaiza y demás, pero bueno, quisimos saber un poco con la relación que tiene el Parque Nacional con el centro turístico, y claro, él hablaba
de que es un centro muy visitado y de hecho que se visita ahora menos. El más visitado es el Teide, que tiene 4 millones de personas lo visitan al año. Ahora van a cobrar ya por visitar claro, el Teide. Y dice, lo que viene a decir es que se ha quedado paralizado en 1,5 millones y que han subido otras, que no sé si era los Picos de Europa y la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama. Y lo que viene a decir que al final el hecho en sí de no poder, entre aparcamientos y la incomodidad de llegar y con las colas y demás, entiendo yo, pues se ha quedado ahí y ni crecemos ni decrecemos, pero sí es verdad que otros han crecido más y llamaba la atención. Luego sí hablaba de lo que estaba diciendo yo antes, de la alta concienciación, la vigilancia que hay y lo virgen que puede decirse de lo poco que ha estado tocado desde que fueron en 1730. Que yo me alegro de que me ha parecido en los últimos meses, las últimas semanas, que he visto el cargo es presidente. Director del Parque Nacional. He visto a un director del Parque Nacional como más combativo, más claro con el respecto a la necesidad de articular una medida para limitar las visitas o para ordenarlas. Es que ya no es limitarlas, es que ningún turista tampoco tiene ninguna ganas, me imagino, de pasarse 4 horas a la solajera. Ahora veremos en verano qué es lo que pasa. Cada año, repetitivamente, cuando llega el mes de julio, el mes de agosto, cuando llega la Semana Santa, cuando llega fechas así clave, en una cola que estropea paisaje, que hace que precisamente la gente se baje, aunque sea para tirar las patas, pero termina pasando a lo mejor los umbrales de la propia carretera y entrando en el Parque Nacional. Y eso es verdad que es algo que le corresponde a los CAT, que han pasado por ahí consejeros y partidos y de todo, porque mira que he visto pasar a todo el mundo y no son capaces. Yo no sé si realmente es un tema también técnico del tema del tipo de conexión que tienen a Internet en Timanfaya, etcétera, pero oiga, es que parece mentira que todavía tengamos que montar tremendas colas para que la gente entre ahí. Lo que parece mentira todavía es que estemos con un motor de gasoil. Por eso que he escuchado también con eso. Con las altas tecnologías que hay ahora, tanto desde aerogeneradores, temas de fotovoltaica, o incluso, que ahora se puede hacer tranquilamente, se puede traer un cable subterráneo. Pero que nos digan también cuál es realmente el problema, porque yo escuché aquella vez a Benjamín Perdomo cuando era consejero de los centros turísticos diciendo que ya estaba, que ya prácticamente... Pero no lo puso. Pero no lo puso. Ahora Ángel también intentó ponerlo. Que me cuente Ángel Vázquez ahora qué es lo que pasa para que también posiblemente veamos dentro de un mes colas allí. Y es que es año tras año una imagen nefasta, una percepción seguramente para el turista de que esto es pues un sitio así... porque en cualquier sitio con ese nivel tanto de protección como también de visitantes, hay un sistema ordenado de entrada. Vamos a escuchar un momento lo que decían las voces de la mañana, precisamente, simplemente un pequeño corte, en este caso, el director del Parque Nacional de Timanfaya. Durante muchos años Timanfaya fue el segundo parque nacional en visitantes. Ahora ya somos el cuarto. Creo que Guadarrama y no sé si Ordesa ya nos adelantaron. Bueno. Tenemos 1,5 millones de visitantes. Digamos que en Timanfaya el número de visitantes se estancó o se paró allí en 1,5 millones porque el aparcamiento del islote Hilario pues ya está lleno desde hace muchos años y no soporta más gente. O sea, es el factor limitante que ha hecho que no siguiéramos creciendo, es ese aparcamiento. Evidente, claro, si los aparcamientos hubieran habido más gente, más. El problema es que se está debatiendo en que ya, en vista de que, porque yo estoy viendo que lo de la lanzadera famosa, una en Yaiza y otra en la zona de Mancha Blanca, eso me da a mí que no va a salir, porque es que al final nos engañan, pero ninguno lo pone en marcha, y no lo ponen en marcha porque después Oterreco te lo cuenta, porque perderían dinero. Y date cuenta que los centros turísticos, que esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que la gente cree que los centros turísticos es como que aquello siempre es un chorro de oro, que siempre sale oro. No, puede haber momentos en que puede empezar a tener, ya los tuvo en la época de Carlos Espino, tuvo graves problemas de que una pequeña crisis económica que vivió España y se tradujo, España y Europa, se tradujo en que venía menos turistas y una mala gestión condujo a los centros turísticos a la ruina. Y eso se olvida pronto. Son 450 trabajadores. Con una restauración, hoy le preguntaba a usted a Ángel Vázquez, una restauración que reconoce que pierde mucho dinero. Si no fuera por las entradas, claro, entonces tienen miedo que la joya de la corona, que es la Montaña del Fuego, si no van todos los visitantes que tienen que ir, pueden empezar a estresarse el resto de centros. Sí, yo creo que eso ya... Bueno, eso fue notorio y de hecho siempre se habla, cuando ahora se habla de repartir beneficios, eso es incorrecto porque si
algunos trabajadores podrían decirlo, pero si circunscribes a lo que produce la restauración, no da beneficios, ni mucho menos. Lo que pasa es que se equilibra con las entradas y con las tiendas, porque Ángel Vázquez tampoco hablaba también de las tiendas, dice, bueno, pero yo creo que las tiendas han sido también rentables. ¿Sabes? Sí, pero no sí, es... la entrada es pura y dura. La entrada o sea, es puro limpio. beneficio. Claro. Si los centros turísticos no tuvieran restauración, serían millonarios. Claro. Porque sería todo beneficio. Pero luego también la gestión que se hace de esas perras. Yo no sé, yo cada vez que... Y todos lo han hecho. O sea, me parece que se tira siempre de centros turísticos precisamente porque entra dinero y porque seguramente también, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Los controles o al final, hacer un organismo que es autónomo, pues tiene... o sea, no está encima el interventor, el no sé cuánto y los procedimientos propios de una administración pura y dura pública. Es administración pública... Que está bien por un lado. Está bien puede ser autónomo. O sea, como Inalsa lo fue en su día. Pero ahí entra de todo. O sea, en centros turísticos entra desde las campanadas de no sé qué, las murgas de no sé cuánto, que está bien que se apoya el carnaval, pero habrá que ver. O sea, no para todo no puede dar centros turísticos. O sea, creo que se tiene que planificar. Yo lo que digo es que... los conciertos de no sé cuánto, todo. O sea, eso es un... Para todo al que le toque, y le tocará a alguien cuando haya una crisis turística, le tocará bailar con la más fea en el sentido de que va a tener grandes dificultades para poder mantener los centros turísticos, porque desde que fallen las entradas, empezarán a perder dinero de manera importante. Bueno, por cierto, Andrés, ¿cerraron al final la discoteca de Titerroy? No han cerrado y los vecinos se siguen quejando. Es verdad que no han hecho un buen lío, no la han liado bien, pero los vecinos siguen diciendo que se acuestan y oyen la música y la vibración de esta pequeña, una pequeña sala en la calle... ¿cómo es? Pereira Galviati, en las inmediaciones de Titerroy, desde la estación de guaguas hacia arriba, y ahí hoy hemos hablado con Kevin Cortés, el concejal, y decía que tienen numerosas denuncias y que nada, que los propios vecinos están ya pensando directamente ir a vía judicial y ahora se está a la espera de una serie de informes de decibelios y demás para poder actuar de una forma más contundente, porque entre otras cosas son casi 80, 90 vecinos los que han firmado eso y bueno, y esos son de esta zona, luego hay otras zonas también que podrán quejarse, pero es una pequeña discoteca que es curioso, ¿no? Como también una zona que es plenamente residencial, pequeñas calles y que puedan hasta altas horas de la madrugada, o sea, no cierra a las 6 y luego abre pronto también. Digo, yo no sé si la cuestión, el mérito de esta gente es la oferta y la demanda, cómo consigue tener un negocio tan rentable, porque no sé dónde consigue a diario tanta gente que vaya, o no sé si, o por muy poca gente que pone y pone la música todo el trapo. No abren todos los días a lo mejor, ¿no? Bueno, pues casi todos, abren bastante. Sí. Creo que bueno, sí. Pues ya veremos. Por cierto, que aquí hemos denunciado, y llevamos mucho tiempo, Erika denunciando el tema del comportamiento de AENA con su propio aeropuerto, en este caso el César Manrique, donde la jardinería, ya no voy a entrar en que el aeropuerto se ha quedado viejo en prácticamente todas sus instalaciones, ha habido una falta de previsión por parte de la dirección de AENA tremenda, porque lo que tiene ahora para hacer todavía está en fase, inicial, me refiero a la reforma que van a hacer, pero lo hemos denunciado muchas veces, Erika, el tema del abandono estético de la entrada del aeropuerto, ¿no? Sobre todo de algunas zonas. Está el contenido básicamente junto con el tótem que quieren eliminar de ahí, de la moción que defiende mañana Coalición Canaria en el pleno del Cabildo. Y la verdad es que es incomprensible, absolutamente. Mira, lo del tótem lo comprendo, o sea, el Cabildo... ¿El tótem te refiere a ese cartel publicitario sí. moderno que va saltando? Yo lo llamo tótem porque ellos lo llaman tótem. Entonces, esto ok, porque la administración es la que debe velar, el Cabildo debe velar por la imagen de Lanzarote y demás. Pero lo de AENA con el aeropuerto de Lanzarote, o sea, son tantas las reclamaciones y aquí no se oye nada, o sea, no se oye absolutamente nada. Tendría que dársele mucha más importancia. Yo creo que es la principal entrada y aparte que AENA todavía, el gobierno de Canarias ha querido siempre tener, como Cataluña tiene presencia en el Consejo de Administración, claro. Pero nosotros eso, Tomás, todavía tenemos que caminar mucho, ¿no?
para que A eso mí, sea verdad? yo no sé qué palabras ponerle para utilizar, o sea, con la determinación, con toda la determinación posible para definir lo del aeropuerto de Lanzarote en diferentes aspectos. Primero, no sé si es directora, creo, quien lo dirige ahora. Es que ha sé que en cambiado. 2022 Puede hubo ser. María, no recuerdo, pero bueno, me gustaría incluso nombre y apellido porque, o sea, el abandono de todos esos jardines es que parece que el aeropuerto lo cerraron hace 20 años y que por allí no ha pasado más nada. Yo creo que si lo dejan solo, crecer las auladas, hasta luciría más bonito porque sería una cosa a lo mejor así, Más paisaje, salvaje. sí, un paisajismo británico que le daría otro toque porque es absolutamente vergonzoso. La no colocación, que no sé dónde está, por ejemplo, del juguete de viento de César Manrique, que no sé si depende de ellos o del Cabildo, pero que lleva un montón de tiempo que no está allí. El poner publicidad en una isla en la que no hay carteles publicitarios, no hay vallas publicitarias, porque entre todos hemos decidido, y además desde los años 60 o 70, que de iniciativa de Manrique y se recoge en el plan insular. pues en la puerta de entrada de la isla sí hay carteles publicitarios. Bueno, luego el resto ya de las instalaciones por dentro, ¿no les parece suficiente lo que factura ese aeropuerto en el concepto de entrada, de salida de aviones, de locales comerciales y de todo lo demás, como para que aquello parezca una tómbola, un chiringuito? No le falta más carteles que poner, unos leones por allí, los pingüinos por el otro lado, llegas a Lanzarote y parece, o sea, todo eso junto, más que no hay un aparcamiento para los trabajadores que tienen que, o sea, que veas toda aquella hilera de coches cuando entras por el túnel, todo aquello da la impresión de que aquí contrataron a los más inútiles para trabajar en una cosa tan importante para esta isla como un aeropuerto que factura lo que factura, que se lo llevan limpio, porque es como acaba de decir, no tenemos ni siquiera competencias en ese terreno. Oye, yo no, de verdad, cada vez que voy, y menos mal que ahora, hoy lo sacaron para poderme quitar un poquito este cabreo, No, se te nota cada vez que voy digo, pero es que esto es indecente, o sea, es absolutamente indecente que solamente con un poco más de mano, no sé, de interés, esto estaría muchísimo mejor. Y encima que no da eso, ni un aparcamiento para los trabajadores. Entra y para el uno, usuario. para eso, entra uno y en otros aeropuertos tienes media hora de cortesía. Y no, venga, mándale, como sacan poco con los loros y lo otro, y la publicidad, y los no sé cuántos miles de aviones que aterrizan cada semana, pues también necesita es una cosa vergonzosa. De Canarias vergonzosa. creo que es de los más caros, porque no todos los aeropuertos tienen el mismo precio. Las tasas, digamos. de ¿qué las- pasa? Seguro que a nosotros nos lo cuelan. Yo lo creo, el otro día iba a dejar a mi madre en la T2, en la de Vinter, y claro, ya llegas y tienes todo prohibido, ya tienes los taxis, tienes 5 plazas, y claro, alguien me decía, dice, no, es que tú tienes que ir, pasar, abrirla a eso y que te cobre. Y dices tú, en verdad es como un carga y descarga, pero es que no puedo, o sea, es que hacen caja de todo, de todas las cosas, y la verdad que yo no lo sé. Hombre, es que como mínimo que te deben de permitir por lo menos descargar a una persona con En un montón de tranquilidad. aeropuertos hay una zona de carga y descarga de 15 minutos de cortesía, que en esa zona solamente para que deje y una barra que de los 15 minutos empiezas a pagar, Claro. pero aquí no, es que le sale muy caro el aeropuerto de Lanzarote y tienen que sacar por otro lado. No, y luego ya cuando has pasado ya la facturación y empiezas a meterte y te van llevando como por Por la tienda. Ikea, iba a decir una tienda sueca, ¿qué tal? Digo, por Ikea, que te hacen subir para hacerte bajar, para irte cuando tienes, a lo mejor lo tienes aquí al lado, pues te van llevando por el duty free. Eso es en todos los aeropuertos, de Sí, todas sí, maneras. sí, pero que te tratan de eso. No es justo que nos quieran sacar todo y no nos den nada. Y luego no Lo quitan ni una mínimo, aulaga hedionda lo que está allí mínimo. desde hace Yo le tiempo. pongo Creo que lo de la todo que ha ulaga, dicho creo que lo de Tomás. la jardinería, porque a mí es que no me cabe en la cabeza. Es que está sucio, creo- ya no solamente creo que haya que- ulagas, es que hay basura, hay cosas que se han... porque creo que había bolsas, cosas un jardinero depositadas. contratado, o se jubiló o se Eso enfermó. nos han dicho, Ah, mira. eso nos han dicho. Pero hombre, yo creo que se puede Uno, que sustituir. se ¿eh? puede... y Joder, por ahí, pareces más de un uno. ayuntamiento. Contratar una Para empresa. ganar dinero son buenos, pero para dar o producir o cuidar las cosas parecen como si fueran las Incompetencia instituciones absoluta, que parecen absoluta. costas o algo así de esos De que son... aterrizar y salir aviones habrá mucho, pero de todo lo demás es una cosa que cosa uno dice, increíble. vamos. Bueno, nos tenemos que ir ya, pero antes me gustaría, Andrés, creo que Frankie hizo una crítica muy dura ayer en el Parlamento de Ah, sí, Canarias. entendí Frankie, digo, ¿quién es Frankie? ¿Sabes? Como- Frankie Sebastián Frankie, perdón. es el portavoz del PSOE. Parecía un DJ, ¿no? Sí, Frankie. DJ Frank. El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias. Sí, pues no, lo decías correctamente, que una especie como de moción o de queja al presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, en la que parecía que metía de todo, metía como una queja de la dependencia, de determinadas cuestiones De los sociales. más vulnerables, Claro, todo y el tema de los más acabó vulnerables. mencionando hasta incluso a los menores que tiene que custodiar el gobierno de Canarias. Entonces ahí ya... Se Ya mosqueó, Fernando Clavijo Villar se dice, mosqueó. hombre, con lo que yo he aguantado aquí, Sí, que he sí, puesto lo la digo, cara. fue enérgico, ¿eh? No sé cuántas veces he puesto ya la cara para salvar muchas veces hasta el propio Partido Socialista.
encima pues viene con esas críticas que bueno, que tendrán razón en parte, pero Fernando Clavijo le respondió así. Que usted, miembro del Partido Socialista, venga aquí a hablar de proteger a los más vulnerables, cuando todavía no hemos conseguido que su gobierno de España acepte integrar a los vulnerables entre los vulnerables, es decir, los niños que viajan solos, que además son susceptibles de estar en una red de protección internacional, y su gobierno se niega sistemáticamente. Que venga a hablar aquí de políticas sociales, cuando el año pasado este gobierno invirtió 192 millones de euros en atender a esos niños, y ustedes solo transfirieron 50, incumpliendo la promesa de enviar 100. Cuando estamos a 24 de junio y no han transferido un solo euro para atender a esos niños, y siguen negándose a obedecer al Tribunal Supremo. Bueno, pues esto es lo que ocurría ayer en el Parlamento de Canarias. Tomás, si quieres, tengo un minuto. Seguramente tienen razón los dos. O sea, a lo mejor lo malo de Sebastián Franqui fue hacer un totum revolutum y mezclarlo todo, incluyendo el tema migratorio, en el que desde luego el Partido Socialista, como partido que está en el gobierno de España, no puede dar lecciones, pero sí que leía que, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote presentaba el PSOE una moción hablando del tema de la dependencia. O sea, siempre hemos estado a la cola en dependencia, o sea, tenemos ahí como un lastre con la cuestión de la dependencia, y la verdad que cuando uno mira la cifra de la cantidad de gente que está todavía pendiente de ser atendida, de ser valorada, de personas de tramitarse el tema de la discapacidad, pues sí, también hay que hacerle la crítica al partido que está ahora mismo en el gobierno, que es Coalición Canaria y Partido Popular en Canarias, pero desde luego que el tema de menores no acompañados sí que sangra, o sea, es sangrante, yo creo, el abandono que en eso ha tenido Canarias del Estado y del resto de las comunidades autónomas. El problema de la dependencia viene de que se creó la ley de la dependencia. No, pero está bien la ley de la dependencia. No. El derecho está bien. Se creó porque no se preveyó lo que era lo importante, que eran los recursos. Porque es que tú creas leyes, pero después no tienes los recursos. Y entonces ha habido vas creando una bola de nieve cada vez más grande que no fue capaz de resolver. En la época que le tocó, en este caso fue a Coalición Canaria, a una consejera como la nuestra, que era Inés Rojas, fue la primera que empezaron a achacarla a ella. Claro, ella fue la primera que inició el proceso. Y eso empezaban de cero. Y fue complicadísimo. Pero después viene el PSOE y tampoco fue capaz. Y mira que le pusieron empeño, que era la consejera de Podemos, ¿no? Sí. Y pusieron empeño, pero se dio cuenta, fue muy criticada porque tampoco logró rebajar como ella esperaba los números. Y ahora Coalición Canaria está invirtiendo más dinero que nunca, pero tampoco logra rebajar como es debido, y se están muriendo mucha gente esperando la dependencia. No es que ella se haya muerto porque estaba esperando la dependencia, sino que tarda tanto que son personas mayores. Es habitual, ¿no? Que llaman y ya fallecen. Claro, porque si tardan 2 años o 3 años, muchas personas que ya están en el tramo final de su vida, pues terminan muriendo. Vamos, Andrés, a ti te voy a despedir, pero ahora viene ahí Jacobo Medina, vamos a hablar un poco de balance de su Consejería de Obras Públicas. En la 90.2 FM, tu voz importa. Lancelot Radio, la radio de todos. Canarias Jazz y más en Lanzarote. 4 de julio, Esther Ovejero en La Graciosa. Día 5, Didi Bridgewater en Jameos del Agua. Y el 24, Kennedy Administration y Mateo Mancuso en la Plaza El Almacén de Arrecife. Vívelo en canariasjazz.com, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Ayuntamiento de Teguise. FEMES te anima a participar de las fiestas de San Marcial de Rubicón hasta el 8 de julio. Consulta el programa en yaisa.es y disfruta de las actividades organizadas para distintos grupos de edad. Devoción, folclore y tradición conjugan en el histórico pueblo de FEMES. 7 de julio, Día Grande de San Marcial, actuación de Seila Durcal. FEMES te espera. Invita Ayuntamiento de Yaiza. Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite Carbonell a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. ¿Necesitas una grúa? Clic Asistencia realiza los siguientes trabajos: traslado de flotas de vehículos, asistencia en carretera, transporte de motocicletas, turismos, vehículos industriales, maquinaria y embarcaciones. Presta el servicio en toda la isla 24 horas al día. Llama al teléfono 654-648-469. Clic Asistencia. ¿Te hace falta una grúa? En la 90.2 FM, tu voz importa. Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Tenemos como invitado a Jacobo Medina, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Jacobo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, muy bien. Hoy el Partido Popular hacía un balance de gestión de los 2 años que lleva gobernando con Coalición Canaria el Cabildo, bastante positivo. Efectivamente, hoy hemos dado una rueda de prensa donde ha expuesto el portavoz del Partido Popular, Ángel Vázquez, consejero de los centros, pues el trabajo que ha venido haciendo todo y cada uno de los consejeros del Cabildo de Lanzarote. Creo que la impronta del Partido Popular en este pacto de gobierno conformado por Partido Popular y Coalición Canaria ha dado buenos frutos y buenos resultados en estos 2 años de gobierno, y es importante hacer balance porque también la ciudadanía debe conocer el trabajo que hacemos los partidos políticos, sobre todo aquellos que estamos en el gobierno y que hemos impulsado no solo la residencia de mayores, no solo la parada preferente de Costa Teguise, también en los centros turísticos hemos puesto orden nuevamente con la actualización de las tarifas, que a pesar de que ha disminuido el número de turistas, ha aumentado la recaudación de los centros, y yo creo que eso es la sinergia más importante que tienen los centros turísticos en estos momentos. En deportes, como bien saben, hemos impulsado la recuperación de ese terreno de lucha Heraclio Onís. En el consorcio, como saben, Kiko está para todo y en todo, y yo creo que el Partido Popular tiene un equipo engrasado y con fuerza para continuar esos próximos 2 años. Jacobo, vamos a intentar que la respuesta sea más breve para que también puedan intervenir los contertulios que le pagamos. Y me faltó mi compañera María Jesús Tobar también en el área de contratación y Hacienda, y ahora también que ha tomado la rienda de los fondos Next Generation del Cabildo. Saben que se ha disminuido también el periodo medio de pagos. Esto también es responsabilidad de la consejera de Hacienda y actual vicepresidenta del Cabildo. Por lo tanto, quiero decir con esto que todo y cada uno de los consejeros del Cabildo de Lanzarote estamos trabajando pues a marcha forzada para demostrar que el Partido Popular, cuando gobierna, no solo tiene un programa electoral, sino que nos remangamos la camiseta para trabajar. Jacobo, antes de dejar mi compañero, me gustaría, en el área tuya, el de Obras Públicas, porque es un área importante, sobre todo porque Lanzarote está falta no solo ya de grandes infraestructuras, que es una cuestión a plantear, sino ya incluso de las pequeñas infraestructuras. Hemos tardado para hacer el famoso puente que está de Playa Honda, que es una obra, bueno, en fin, es importante, pero no es la Sagrada Familia, la construcción de la Sagrada Familia. Y llevamos, en cambio, casi tanto tiempo como la Sagrada Familia. ¿Terminará? Sí, la semana pasada mantenía una reunión con la directora general de carreteras del Gobierno de Canarias, que es a quien le compete la ejecución de la obra. Muchos me mandan mensajes por Instagram, por Facebook, y me dicen, ¿pero cuándo va a terminar usted la obra? Digo, porque la obra no es competencia mía. Es verdad que nosotros supervisamos. Hombre, si hubiera sido competencia de usted, ya hubiera terminado. Efectivamente, muy probablemente, muy probablemente. No, fuera de bromas y bromas aparte, es verdad que ha sido una obra importante que va a mejorar la conectividad entre la zona industrial de Playa Honda, zona residencial y zona comercial, y ya me trasladaba la propia directora general de carreteras que el próximo 18 de julio ya es la fecha que tienen estimada ya definitiva para abrir ese paso inferior, para que podamos disfrutarlo todos, no solo porque ahora van a poder pasar las bicicletas, también los carritos de bebé, las personas que están en sillas de ruedas, y va a haber una mejor conexión. Pero ¿por qué ha tardado tanto? Porque eso tenía que estar, si no me equivoco, abierto, a principios del pasado... Tendría que estar abierto en febrero, y la verdad que ha habido un retraso bastante
bastante elevado, hablando de casi 4 meses más. Cierto es que el impedimento del retraso ha sido pues los materiales que vienen de Península, y eso es lo que ha acarreado el retraso en la ejecución de la propia obra, pero bueno... No es que hayan puesto poca gente a trabajar, ¿no? Sino como creen algunos. No es una cuestión de mano de obra, que existe en la isla de Lanzarote, y así me lo han trasladado todo y cada uno de las empresas de construcción. Hay falta de mano de obra en la isla de Lanzarote. Es cierto que debemos solicitar a Educación del Gobierno de Canarias que impulse la formación profesional de la construcción, que no existe en la isla de Lanzarote, que estuvo en su momento y que debemos de impulsarla, porque la contratación en obra pública ha aumentado, y ahí tenemos los datos en el último análisis que se ha hecho por las empresas nacionales de la construcción, y sobre todo en la isla de Lanzarote. Hemos mantenido reunión con Salud Gil, que es la presidenta de los constructores de la provincia de Las Palmas, y con Óscar Izquierdo, presidente de la construcción de Tenerife, y todos llegamos a la misma conclusión: falta mano de obra, y la mano de obra que está no está cualificada, y tenemos que poner todo en nuestra parte. No significa que con la formación profesional de construcción vayan a haber más hoteles, no, se trata de renovar los hoteles que están, se tratan de viviendas unifamiliares. En definitiva, es una de las quejas que hay generalizadas de la ciudadanía. De hecho, hay noticias de que van a tener que traer a más de 2.000 trabajadores más de 1.000 trabajadores de fuera, porque si no, no son capaces las empresas de poder cumplir con sus compromisos. Tomás. Señor Medina, buenas tardes. Yo quería preguntar, en esa reunión que tuvo con la directora general, creo que era de carreteras o de infraestructura viaria del Gobierno de Canarias, yo no sé, porque en alguna ocasión sí le he escuchado en medios de comunicación usted un poco combativo o quejándose de que la inversión, que principalmente la tiene que hacer el Gobierno de Canarias, luego el Cabildo hace obras quizás un poco menores, colaboración con las instituciones, el mantenimiento de las obras que quedan, pero en cuanto a grandes infraestructuras, que hay algunas que ni siquiera sabemos, a estas alturas yo por lo menos no sé ni qué solución se le va a dar, como por ejemplo al famoso desdoblamiento o la nueva carretera, digamos, desde Arrecife hacia Playa Honda, que se habló de que si soterrada, que si no sé qué, luego el proyecto que dejó sobre la mesa en la pasada legislatura era de sacarlo desde Argana, en fin, eso por ejemplo, o el desdoblamiento de la carretera de Puerto del Carmen, que también llevo escuchando hablar de él desde hace bastante tiempo. En fin, ¿cuál fue la tónica de la reunión y también las respuestas que le dieron ante, no sé si su queja de falta de inversión en esta isla? Bueno, ustedes saben que yo he sido muy crítico en materia de infraestructuras viarias en la isla de Lanzarote. Fui consejero en el pasado mandato y fui crítico con el anterior gobierno, y con este gobierno, cierto es que no habían proyectos redactados por parte del anterior gobierno de Canarias, y lo que sí hemos ido apretando al gobierno para que estos proyectos que ya están, como la LZ40, la duplicación desde Indelaza hasta El Toro, se saque. Finalmente va a salir? Pues el próximo año, si todo sale como tenemos previsto y como nos ha trasladado el gobierno de Canarias, ya podría salir a licitación esta obra tan importante, con más de 40 millones de euros, y que es necesaria. Todos los que pasamos por esa carretera, sobre todo en horas puntas, cuando sale la gente de trabajar de las zonas turísticas, hablamos de las 3:30, 4 de la tarde, aquella carretera es insufrible, pero realmente... Y ya no solo por el número de coches, es que es lo peligroso que se ha convertido el circular por ahí, porque ya no es que llegue, porque llegar 10 minutos tarde o 5 minutos más pronto no pasa nada, el problema es que pierda la vida en la carretera. En relación a la LZ5, la circunvalación de Playa Honda, no le contestaste a la pregunta principal. Circunvalación de Argana, lo que se ha decidido tras reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias es que se va a circunvalar todo el barrio de Argana Alta y Argana Baja para conectar con la rotonda aérea, la mejora de la conectividad entre la autovía de Playa Honda, la circunvalación de Arrecife. Es uno de los proyectos más avanzados que está, y así me lo trasladaba la propia directora. Solamente faltan contestar a las alegaciones, porque no hace falta... ¿Es la rotonda de Argana? La rotonda, no, esta sería la rotonda que va a mejorar la conexión hacia la zona de entrada de Arrecife, hacia el Cabildo de Lanzarote. Vale. Hablamos de una inversión de más de 20 millones de euros. ¿Está aprobada ya? Esa está aprobada, se ha expuesto en exposición pública, y en estos momentos está en el periodo de contestación de alegaciones para posteriormente licitar la obra, porque no necesita informes de impacto medioambiental ni ordinario ni simplificado, que en este caso el ordinario es en el que va a estar inmerso la LZ40, que es la duplicación. Sí, por eso se ha tardado tanto, ¿no? Efectivamente. Consejero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, darles la enhorabuena por lo que han conseguido y han presentado hoy, pero sí le voy a preguntar por lo que queda por hacer. Le hago 2 preguntas que me llevan al sur, que las he visto yo misma, pero las ha visto otra gente que también me lo ha dicho. Una de ellas es que no se entiende muy bien cuando se cerró la subida a FEMES para hacer el reasfaltado y demás.
Una cosa que yo no entendí, que no se entiende bajo mi punto de vista, es ¿por qué no se asfaltó también la subida FEMES, que justamente está como que muy mal? Y la siguiente pregunta, ni siquiera le voy a preguntar cuándo se va a arreglar el socavón de los hervideros, le voy a preguntar cuándo se va a abrir los hervideros. Bueno, con respecto a la primera pregunta, saben que el Cabildo de Lanzarote, dentro de los fondos de desarrollo de Canarias, ejecutamos los proyectos de los ayuntamientos. El ayuntamiento de Yaiza nos envía pues el proyecto de la carretera y reasfaltado desde Massiot hasta Playa Blanca, así lo han contemplado. Es cierto que es una carretera municipal, tanto desde el FEME hasta Playa Blanca, pasando por Massiot, es municipal. Y el ayuntamiento pues nos ha trasladado el proyecto que no contemplaba el reasfaltado de la subida hacia FEME. ¿Usted sabe por qué? Bueno, no ¿Y lo ustedes sé. no se lo pueden sugerir o ellos tienen otro proyecto para la Sí subida? es cierto que hay una predisposición de este consejero con el alcalde de Yaiza para sacar un proyecto de envergadura que esté vinculado también el gobierno de Canarias, porque es verdad que la carretera que va desde Massiot hasta FEME es tremenda, muy peligrosa. No ha sucedido una desgracia de milagro, porque la carretera no tiene ni siquiera barreras de seguridad, y yo creo que es hora de ponerle el cascabel al gato con respecto a esa vía. Y con respecto a la carretera de los hervideros, saben que adquirí un compromiso con la ciudadanía cuando me presenté a las elecciones en junio del 2023. Dije cómo estaba la situación, no había proyecto de la carretera de los hervideros, hicimos una encomienda a Traxa, ya tenemos el proyecto con una inversión de 8 millones de euros, que el gobierno de Canarias se va a hacer cargo de esa intervención con una subvención que nos van a trasladar en el próximo ejercicio económico, y espero que podamos sacar la licitación a principios del próximo año. Está redactado el proyecto y está supervisado por los técnicos del Cabildo. Ya tienen el informe de supervisión, ahora falta el informe de medio ambiente y el informe de política territorial. El informe 2 o 3 años más. Yo espero que no, don Jorge. Mi trabajo lo he hecho. Quiero decir con esto. El consejero de Obras Públicas, con respecto a la carretera de los hervideros, ¿qué ha hecho? Redactar el proyecto y solicitar los informes pertinentes y oportunos, que espero que sean favorables para licitar la obra, y también buscar las perras. Me fui al gobierno de Canarias y toqué en la puerta. Oye, necesito esta intervención. Solicítenlos por escrito y lo planteamos para el presupuesto del 2026. Bueno, hay otras obras, por ejemplo la de Tinguatón, ¿cómo va el tema? La carretera de Mazdache hasta La Vegueta, ya tenemos el proyecto, ya tenemos informe favorable, bueno, en este caso para modificar del plan insular y de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote, y en estos momentos están los redactores haciéndose eco de esos dos informes, tanto del plan insular como el de medio ambiente, porque había que eliminar pues, una especie de acueducto que iban a hacer que no estaba planificado conforme al plan insular que ahora mismo tenemos vigente en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, buena noticia que tenemos el proyecto de la carretera de Mazdache hasta La Vegueta. Cierto es que vamos a licitar muy probablemente el próximo mes un tramo que va desde La Vegueta hasta el Peñón. No es mucho, pero sí es cierto que afecta no solo a los que caminan por esa zona hacia Los Dolores, sino también a los vehículos. Sí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta sobre obras públicas, porque simplemente quería preguntar qué proyecto tiene planteado en su consejería en temas de carretera. ¿Queda alguno más? Bueno, en estos momentos estamos ejecutando la carretera que va desde Mosaga hasta la villa en reasfaltado. Ya tenemos el proyecto de la nueva circunvalación de la villa de Teguise, que iría desde, yo siempre digo, de gasolinera a gasolinera, que conectaría con... sí, va por debajo, con Nazaret, por la zona del cementerio, y ya tenemos ese proyecto. Ya tenemos el proyecto de la calle... La gente no tendría que entrar, para entenderlo, no tendría que entrar por Teguise, por la villa, para ir, por ejemplo, a Famara. Efectivamente, ya directamente escogerían la nueva circunvalación. Además tenemos, con respecto a la villa, ya tenemos el proyecto de la calle José Betancor. Y con respecto a Costa Teguise, pues como bien saben, hace algunos días visitábamos la parada preferente de Costa Teguise. Para este segundo semestre del año en que estoy inmerso, pues obviamente en licitar la residencia de mayores de alto requerimiento en la isla de Lanzarote. Ya tenemos ese proyecto, vamos a solicitar la cooperación interadministrativa al Ayuntamiento de Teguise para ya ejecutar la obra. Saben que licitamos actualización del proyecto, que ya estaba, y ejecución de la obra, una inversión de más de 16 millones de euros. ¿En qué está inmerso este consejero también? En el proyecto de urbanización del Palacio de Congreso. Ya tenemos el proyecto del Palacio de Congreso, se va a elevar al órgano medioambiental por parte de política territorial, y a la vez que se resuelve por política territorial esa declaración de interés insular, o en este caso del órgano de medio ambiente,
ya licitaríamos esa obra, que espero que alguien ponga las perras, porque estamos hablando de más de 50 millones de euros. Que mucha gente se echa las manos a la cabeza, don Jorge, pero yo le digo, más se gastaron en el auditorio de Tenerife, más se han gastado en el auditorio de Las Palmas, de Gran Canaria, bueno, en este caso en Gran Canaria, y en la isla de Lanzarote falta mucha inversión en muchos aspectos. Pero dinero siempre ponen en los presupuestos para el conservatorio o para el auditorio, pero la verdad es que nunca se invierte un duro porque no somos capaces de... Con respecto a las competencias que me han asignado, está en la actualización del proyecto, estamos en el proyecto de urbanización y después ya toca otro cantar. Bueno, si quieren ya, porque nos quedan exactamente 8 minutos, Yo quería volver o irme a la parte más política y preguntarle al consejero, sobre su relación con los miembros de su grupo en el Cabildo del Partido Popular, cómo están las cosas. Se lo pregunto así abiertamente, porque después de la crisis que hubo... porque esto es algo que se habla, y usted lo sabe mejor que yo, de cómo está la relación con sus compañeros. Sabemos que usted era vicepresidente, luego esa responsabilidad pasó a la consejera María Jesús Tobar junto a otra área. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, está claro que en toda familia hay problemas y quien niegue lo contrario estaría mintiendo. Y está claro que el Partido Popular es una gran familia y a veces tenemos baches. Esto es una realidad. La conexión que hay con mi grupo es excelente entre todo y cada uno de los consejeros, y yo estoy orgulloso de esa lista que conformé en el 2023 para que me apoyaran y para que nos presentásemos a las elecciones. Con todo y cada uno de los compañeros hay buena relación, hay un buen equipo, no solo de los consejeros, también directores insulares y asesores que tenemos en el Cabildo, y no tenemos la mente otra cosa puesta que en el 2027 con la maquinaria engrasada, y yo creo que hay un equipo que ha estado a la altura de las circunstancias, que estamos a la altura de las circunstancias para afrontar esta segunda etapa del mandato en el Cabildo de Lanzarote. Y el proceso hacia 2027, si nos lo puede contar de manera resumida, pero me imagino que como en otros partidos habrá un congreso estatal, después autonómico, después, o sea, ¿qué pasos se dan y en qué momento y de quién depende? Por ejemplo, algo que siempre es peleagudo, que es la conformación de las listas. Bueno, con respecto a los periodos congresuales, en estos momentos estamos inmersos en el nacional. Estatal, no tengo... Que es este verano, ¿no? Este verano, el 3, el 4 y el 5. ¿Usted acudió a anteriores congresos estatales o nacionales? Yo siempre acudo a todos. ¿Y este le toca? ¿Pero va como invitado? Muchas veces vas como invitado, vas como compromisario, a veces dejas de presentarte como compromisario para que vayan otros compañeros que son nuevos, que nunca han ido, pero siempre vamos... ¿Ya están elegidos los compromisarios por Lanzarote? Por Lanzarote están ya elegidos. Tuvimos hace algunos días las votaciones y para ir el día 3, 4 y 5 a Madrid para elegir a Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular. Y después, con respecto a congresos que puedan haber a nivel regional o a nivel insular, sinceramente es que ni estoy en eso, porque no sé cómo... ¿Y quiénes son los compromisarios de aquí de Lanzarote, si se puede saber? Del Partido Popular. Bueno, son 7 compromisarios por bueno, son muchos compañeros. ¿Cuántos son aproximadamente? Son 7 compromisarios por Arrecife, 1 por Teguise, 1 por Aría. En total creo que son unos 10 aproximadamente. No, es que no puedo decir. ¿Y usted está a favor de lo, porque no, ahora mismo no lo sé que la quiere cifra, el señor Feijóo, que hay una cierta polémica dentro del PP a nivel nacional sobre que Ayuso quiere volver a las primarias, digamos, para entenderlo puro y duro, un militante, un voto, mientras que el señor Feijóo considera que es mejor por cuestiones prácticas el que sea a través de volver a la antigua fórmula de los compromisarios. Bueno, lo que está claro es que eso se va a debatir en el seno del próximo Congreso, tendremos esas ponencias y tendremos Pero usted personalmente... esa oportunidad. Yo siempre digo que todo lo que sea abierto a mucha gente que pueda elegir, bienvenido sea. Yo siempre considero que cada uno de los afiliados debe tener su voz y su voto, y en este caso pues lo que se decida por la mayoría, porque realmente este tipo de debates, que parece que el Partido Popular es un ordeno y mando, se debaten en el seno del propio Congreso, y yo creo que en este caso pues toca debatir sobre ese asunto, toca debatir sobre la línea ideológica en aspectos como la inmigración, la vivienda, etcétera, y en eso lo haremos el próximo 3, 4 y 5 en Madrid. ¿Va a estar allí en Madrid? Sí, estaremos. ¿Y la fórmula que se elija para elegir en este caso al presidente del Partido Popular a nivel del Estado, que se prevé que sea Núñez Feijóo, se replica
implicará también, o sea, es la misma, digo, lo que planteaba Jorge, la posibilidad de que sea compromisario o que sea unas primarias, o sea, que cada militante pueda votar. Si se decidiese una de las dos, esa iría también a la hora de elegir al presidente en Canarias, a la presidenta o presidente, o lo que sea. Bueno, la presidenta lleva siendo 18 años, pero presidenta en Lanzarote o... En este caso, el Partido Popular ya tiene en su ADN las primarias. Sin ir más lejos, en el año, el mandato en el que Astrid comenzó como presidenta del partido hace algunos años, ya se eligió por primarias. Hablamos del 2021, se presentaron 2 candidaturas y se eligió, los afiliados elegimos. Y antes de eso, quiero recordar que... Y también a nivel regional se decidió por primaria. Recuerden cuando se presentó Soraya, se presentó Pablo Casado, se presentó Maragall y Cospedal a unas elecciones internas que pasaron varias fases. Ahí precisamente por eso yo creo que tiene cierta razón Feijóo, que está descafeinada, porque ahí ganó la señora Soraya y al final sale el que menos de los 3 había sacado, porque se unieron Cospedal por evitar que saliera Soraya. Es decir, que a veces las primarias las carga el diablo. Y en el Partido Popular se demostró que la cargaron el diablo, que al final se lo cargaron al señor Casado, porque no era la persona querida por la mayoría del partido. O a lo mejor fue por no hacerle caso a las primarias y no haber puesto a de Santa María. Claro, que era la que ganó, pero como no ganó con los suficientes votos... Es verdad, que luego juntaron los de... Bueno, la realidad es que el Partido Popular en estos momentos, yo creo que no podemos decir otra cosa más que hay que cambiar de gobierno, que hay que cambiar de presidente. ¿Cómo está viviendo todo el tema de esto? ¿Estarán contentos, no? Bueno, contentos no, yo estoy alucinando. Algunos dicen que tienen ya las manos gastadas del PP. Con los pelos de punta, don Jorge, porque ¿sabe qué pasa? Que fíjense una cosa, pero mira, tan cómplice es el que lo hace como el que apoya al que lo hace. Quiero decir con esto, Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta, es más, perdió las elecciones. Estamos hablando de que dónde está el PNV, aquellos que apoyan Junts por Cataluña, aquellos Puigdemont, que están apoyando en estos momentos a Pedro Sánchez que está acorralado por la corrupción. Por primera vez en la historia, la mujer de un presidente está imputada por corrupción. El fiscal general del Estado imputado por corrupción. Ayer conocíamos que el ministro de Justicia también está imputado. O sea, el número 2 del Partido Socialista, que es su mano derecha por la que todos ponían las manos en el fuego y ahora está con las manos vendadas, está investigado en un caso de corrupción importante. Es que pasamos del ministro de Transporte que estaba imputado a otro más. Entonces, yo creo que aquí... Pero ellos dicen que siguieron el ejemplo del PP. Jorge, yo creo que en estos momentos la situación política de nuestro país no puede ser la vergüenza que estamos pasando otra vez por el Partido Socialista. Porque ya pasamos por el mayor caso de corrupción que ha habido dentro del Partido Socialista con el caso de los ERE en Europa. Y ahí salieron condenados Chávez y Griñán, a los que invitaron a un congreso y aplaudieron con las 2 orejas. Esto no puede ser. Pero yo creo que el Partido Popular, por decirlo todo, también precisamente perdió el gobierno por casos de corrupción. Jorge, yo le voy a decir una cosa. En 2018, a Mariano Rajoy se le hace una moción de censura porque hablaban de un relato ficticio vinculado a la corrupción. Bueno, hubo una un relato ficticio vinculado a la corrupción. Hoy, el número 2 de Pedro Sánchez está imputado e investigado en un caso de corrupción importante. Que ver la UCO entrar a la sede del Partido Socialista, me imagino que para sus afiliados no habrá sido fácil. Ahora bien, en el caso de Pedro Sánchez, tiene que dar muchísimas explicaciones. Su mandato está agotado. Pero bien digo que tan responsable es el presidente del gobierno como aquellos que apoyan al que está de presidente en estos momentos. No, más que una pregunta, es una réplica, señor Medina, porque de verdad que el partido, o sea, yo también estoy escandalizado, sobre todo cuando uno escucha la chabacanería y el nivel de suciedad con el que se movían personas que estaban en ministerios que no eran cualquiera y que además estaban también en la cúpula del Partido Socialista, pero hombre, que el partido de la Gürtel, que el partido de M. Rajoy, que el partido de los ordenadores, pues se entraron en la sede del Partido Socialista, pues en el Partido Popular estuvieron escacheando ordenadores, pero que mire, ustedes sean los que se echen a las manos a la cabeza, porque es que tenemos un mínimo de memoria histórica que es de hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 años para atrás, de hecho, del partido de las cloacas del Estado, o sea, de las policías estás investigando, o sea... De hecho, ustedes no tienen mayoría precisamente porque la gente se acuerda de eso y casi que se les va el voto a Vox. Pero mire, es que... Por eso ustedes no tienen mayoría para presentar una moción. Es que, vamos a ver, es que el Partido Popular ha ganado las elecciones en las 2 últimas ocasiones que se ha presentado frente a Pedro Sánchez. Usted sabe que mire,
hay que conformar mayorías parlamentarias, señor. Mire, don Tomás, Medina, pero usted lo sabe. réplica podemos tener montones. Sí, pero me ganó las elecciones, eso no le absuelve del otro. Lo que no me vale es la doble vara de medir que tiene el Partido Socialista. La doble vara de medir es esta. Yo te quito por un caso de corrupción, pero yo que tengo casos de corrupción me mantengo en el poder. Ni unos ni otros, porque yo doy un paso para entrar en política para generar confianza en la ciudadanía y me levanto cada día para trabajar en la obra pública y generar confianza en la ciudadanía. Lo que no puede ser es que vengan 4 corruptos a utilizar el dinero público para beneficiarse, como ha hecho el Partido Socialista, que se lo ha gastado en prostitutas y en cocaína. Cuando en pleno COVID estábamos con las mascarillas y esta gente estaba entrando en los prostíbulos. Eso es indecente. Y tener una contabilidad B es decente. Indecente. Pero es decente tener una contabilidad B, es decente tener... Pero no se puede justificar. No, que no lo justifico. No se puede justificar seguir manteniendo a un presidente que está acorralado por la corrupción. Es que no se puede justificar. Es injustificable. Como injustificable fue que quitaran a un presidente que había sido elegido democráticamente por un relato ficticio de corrupción. Porque Mariano Rajoy está en su trabajo de registro de la propiedad. Pero no es ficticio. El relato de corrupción que se montó en torno al Partido Popular, que es ficticio. O sea, la condena de la trama Gürtel es una ficción. Es que yo de verdad... yo creo que tienen que dar el mismo valor a las investigaciones que hicieron en su día contra el PP, porque eso es lo que demuestra que hay una policía que no solo es partidaria de que cercana a un partido, no, sino había unos casos de corrupción. Se sentenció en los juzgados del Partido Popular. Y una cosa... Y ahora todavía el Partido Socialista, evidentemente hay muchos indicios, todavía no ha sido condenado. Ya veremos si es condenado y una cuestión, don Jorge, ya el señor Coldo y sobre todo el señor Álvaro dice que esas voces de esos audios no son... Pero lo más sangrante y lo más denigrante es que mientras estábamos encerrados en casa con el COVID, esta gente estaba, nosotros con las mascarillas y esta gente en prostíbulos y gestionando cocaína, el reparto de cocaína entre diferentes cargos públicos. Eso es vergonzoso. Pero mira, Jorge, y una cosa más, en terminología jurídica se habla de invigilandum, quiere decir que, oye, tan responsable es el que está como el que puso al segundo de a bordo, como es Santos Cerdán. Ahí se vio una presidenta del gobierno de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, se vio obligada a dimitir precisamente porque 2 de sus principales manos de izquierda y derecha se vieron implicados también en casos de presunta corrupción. No sé si finalmente fueron condenados, porque no lo sé si en estos casos fueron condenados. Siempre digo, don Jorge, que quien la hace, que la pague, sea de donde sea, y venga de la familia que venga. De todas maneras, me parece que don Pedro Sánchez está dispuesto a resistir sus palabras y muchas más. Pero resiste porque lo acompañan sus socios de gobierno. Nos vamos, muchas gracias y esperemos que siga trabajando en estos 2 años que queda el Partido Popular y usted en carreteras, que son muchas las que hay que mejorar todavía en la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias. Erika, nos vamos también. Gracias. Muchas gracias también. Tomás, nosotros no es una amenaza. Mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.